¿Sabías que tus datos de marketing pueden revelar exactamente qué está funcionando en tus campañas y qué no? Con Morpheus, el modelo de respuesta te da una visión clara de cómo tus acciones impactan los resultados. En este vídeo te llevaremos paso a paso por el proceso de interpretar estos modelos para optimizar tus decisiones y maximizar el ROI. Hoy nos vamos a centrar en entender toda la información, todos los insights que nos proporciona Morpheus, ¿vale? Recuerdo súper rápido de las variables aquí, recordad siempre lo de pago aquí, y aquí las variables contextuales, en este caso del tiempo, y aquí por último el KPI, que es nuestro total. El vídeo de hoy va a ser para entender estos cuadritos que tenemos aquí, todos estos gráficos, bueno, que considero que son bastante interesantes de entender. Y vamos a ir repasando uno a uno para con el objetivo de que todos os quede claro, ¿vale? En primer lugar tenemos, lo que es el Response Model Accuracy, la precisión en este caso del modelo, ¿vale? Que en este caso, depende de los datos que tengamos, depende de lo preciso que lo entrenemos, nos dará una cosa u otra, ¿vale? Entonces simplemente es para tener esta información que la sepamos. A continuación tenemos lo que llamamos el Current Media Mix. Current Media Mix lo que nos dice básicamente es cómo actualmente está invertida nuestra inversión, donde observamos 21% en YouTube, 21% Spotify Ads, 20% Facebook Ads, 20% LinkedIn Ads y 18% email. Bueno, bastante equitativo. A continuación vemos este apartado aquí, ¿no? Que es el Media Effects Average. Este sí que es bastante importante. ¿Por qué? Porque aquí en este caso nos dice cómo ha contribuido a nuestro KPI, en este caso a las ventas. Porque no siempre invertir más implica que tengamos mejores resultados. Como por ejemplo aquí vemos que el que más se ha invertido ha sido YouTube Ads con un 21%, y también en este caso ha sido el que más ha contribuido con un 14,86%. Pero vemos que en este caso, viendo que la distribución es bastante equitativa, no todos han contribuido lo mismo. Vemos que YouTube Ads ha contribuido un 14,86% y email marketing un 10,3%. En este caso, no siempre más inversión produce mejores, en este caso, en resultados. Lo siguiente que vamos a ver es muy similar a lo que vimos anteriormente. De hecho, antes veíamos Media Effects Average y ahora vemos Media Effects Weekly. Es verlo, pero en este caso, ver la contribución por semanas en este caso. Simplemente vemos aquí cuál ha sido el total de ventas atribuidas a cada uno de los canales a lo largo de este tiempo por semana, teniendo en cuenta que aquí vemos un total de 2 años. Aquí vemos el Cross Channel Impact. Este es un punto muy importante y también hay que saber leerlo correctamente. Esto se lee en una dirección, es decir, en este punto de esta forma así, por eso lo tenemos señalado, aunque podemos señalar así, recomendamos leerlo aquí. ¿Qué nos quiere decir, por ejemplo? Fijaos, nos dice que si estamos invirtiendo en Facebook Ads, en este caso, no digamos que mejor que invertir en Spotify Ads no es algo que ayude, digamos, o que tenga influencia, mejor dicho, en Facebook Ads, ¿vale? Es decir, estoy invirtiendo mucho en Facebook Ads, vamos a subirle a Spotify Ads. Pues en este caso no, sería un error porque no está ayudando en este caso. Al contrario de, por ejemplo, si queremos que si invertimos en Spotify Ads, invertir en LinkedIn Ads o YouTube Ads sí que ayuda en este caso o tiene influencia, mejor dicho, al apartado de Spotify. ¿Vale? Es importante saber leer esto porque a veces no es lo mismo, es decir, no es lo mismo la influencia que tiene si yo invierto el email marketing, si yo invierto en Facebook Ads, si me ayuda el email marketing o no, que al revés, que si yo invierto en email marketing, si me ayuda a invertir en Facebook Ads. Que vemos que un poquito sí, al revés que de la plataforma. Seguimos con el KPI Summary Breakdown. Aquí en este caso, fijaos que tenemos aquí un indicador de Total Sales, ¿vale? En este caso, fijaos de menos 14.000 hasta más 14.000, ¿no? Marcado de rojo a azul. Y vemos aquí qué nos influye. Entonces, pues en este caso, siendo el azul el máximo de sales y el rojo el número mínimo, en este caso, vemos como que el average temperature es algo que nos ha influido mucho en aspecto negativo, en este caso, ¿de acuerdo? Mientras vemos que la estacionalidad, por ejemplo, está casi en blanco, lo que decir es un punto cero, es decir, que no ayuda ni perjudica, es decir, se puede decir que no tiene una incidencia, ¿de acuerdo? También hay la opción de verlo aquí por mes, ¿vale? Que aquí está siendo un poco más claro, y también aquí de una forma muy rápida, creo que este gráfico
Al principio puede chocar cuando lo ves, pero si lo miras realmente puedes ver muy rápido, ¿no? Como pues, lo que comentamos, que la average temperature no ha tenido un efecto negativo, pero sí que vemos que la temperatura mínima, en este caso, ha tenido un impacto positivo en el aspecto en julio de 2022 en este caso, o en agosto de 2023, ¿de acuerdo? Entonces es importante para ver realmente este punto. Sigamos viendo el lag and carryover. ¿Qué quiere decir? Quiere decir en qué punto tiene, digamos, su máxima incidencia. Yo aquí siempre os recomiendo que hagáis un hide de todos y ver canal. Vamos a ver uno por uno. Por ejemplo, vemos que el email marketing tiene su máxima incidencia una semana después, aguanta durante una semana y media, pero al cabo de dos y media ya deberíamos estar cambiando en este caso pues la creatividad. Si miramos en Facebook Ads, vemos que en este caso es un poco menos. Nos dura una semana y al cabo de una y media a las 2 ya deberíamos estar planteando hincapié. En ningún caso más allá de las 2 semanas y media. Esto nos dice, oye, en un máximo de 2 semanas, preferiblemente una semana y media, por favor, cambia los anuncios. Si vemos en Spotify Ads, fijaos, muy similar, ¿no? De hecho, si superponemos la gráfica de Facebook es prácticamente la misma, ¿no? Que es máximo punto a la semana y al cabo de 2 semanas ya tendríamos que empezar a rodar, en este caso, anuncios nuevos. Por ejemplo, LinkedIn tiene un periodo mucho más extenso. Sigue siendo el pico de la semana, pero nos aguanta mucho más. Es decir, incluso durante 2 semanas mantenemos bien e incluso ya 2 y media, 3 es el punto donde vamos a empezar a plantearnos cambiar los anuncios. Y por último, si vemos YouTube Ads, vemos que aquí pues nos dura menos, aunque sea la semana del pico, pero fíjate, al cabo de una semana y media ya deberíamos estar cambiando. Es decir, pues igual promocionar diferentes vídeos pues cada semana. Poner un ejemplo. Aquí vemos el Add to Consumer Response. ¿Esto qué nos quiere decir? El spend, ¿verdad? Es lo que el usuario ha gastado en este caso. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver aquí es decir, si vemos que el spend está por encima del stop, significa que lo estamos haciendo bien, ¿no? Es como, por decirlo de alguna forma, vamos a decirlo más fácil, más sencilla, sería como que hemos ganado más que lo que hemos invertido en este caso. Por ejemplo, en este caso vemos un pico, esto digamos sería muy positivo porque el spend está por encima de la stock. Cosa que, por ejemplo, no pasa aquí, que la stock está muy por encima, ¿vale? Así lo podemos mirar por semana. Después nos vamos al Non-Media Contribution, donde aquí podemos ver aquí. Lo que es muy importante es que os fijéis si queremos analizar los índices. ¿Por qué? Fijaos en este caso que la influencia la vamos de 30.000 máximo hasta menos 20.000 como mínimo. Claro, si yo, por ejemplo, hago un hide y vamos a ver, por ejemplo, uno por uno. Si miro la average temperature, ojo, fijaos que me va hasta un menos 24.000, es decir, que la temperatura media nos tiene una influencia negativa en este caso. La temperatura máxima parece que tiene una influencia negativa, pero fijaos, está a un menos 1.200, no comparado con los menos 24.000 anteriormente, ni mucho menos. O el mínimo de temperatura, fijaos, nos va hasta 16.000. Ya esto sí que empieza a ser relevante. Recordaos, el máximo eran 30.000. Entonces sí que empieza a ser esto más relevante. Y así podemos mirar, por ejemplo, la estacionalidad, fijaos también, ¿no? El punto de jugar. Vemos aquí, parece que haya una estacionalidad clara, que sí es verdad que parece que algo hay, pero no nos afecta demasiado. Una cosa es que haya y otra cosa es que nos afecte. En este caso hay, pero no nos afecta. Y también ver aquí el Other Non-Media Contribution significaría este punto que, como otros, ¿no? Por decirlo de alguna forma, significa que decir, oye, nos falta información para poder atribuir los canales. ¿De acuerdo? Y por último vemos este punto. Recordad, muy importante, ¿vale? Estamos mirando cosas del pasado, es decir, lo que hemos invertido, ¿no? En este caso vemos hasta cuándo sea lo máximo, en este caso, que nosotros deberíamos invertir, ¿no? Pues vemos aquí Facebook que nos dice realmente pues hasta qué punto invertir, ¿no? Que sería pues más o menos hasta unos 12.000, más o menos en este caso. Aquí sigue viendo, pero sigue estando en un punto bien, quizá hasta 15.000, pero ojo, en ningún caso, por ejemplo, llegar a 55.000, que ya es un punto de saturación, pero estaría bien mantenernos sobre aquí 12, 15.000, ¿no? Quizá 20, ¿vale? Este punto de aquí. Si vamos aquí a Facebook Ads, fijaos que es mucho más pequeño. Lo ideal cuando va a ser lo máximo rentable, el máximo provecho, es aquí poco más, los 10.000 o los 11, 12.000 aproximadamente, en este caso.
¿vale? Vemos que aquí, pues lo mismo, en ningún caso llegar a este punto de saturación. Si miramos Spotify Ads, también vemos que está a un máximo más o menos de unos 11.000. LinkedIn Ads también hasta un máximo de unos 11.000, ¿de acuerdo? YouTube Ads también más o menos hasta qué punto, ¿no? Es decir, hasta qué punto deberíamos invertir y hasta cuánto nos aguanta. Es también importante fijarnos en los puntitos, ¿eh? Y bueno, con esto obviamente luego tenemos el apartado de optimización, pero considero que en este caso, con esto vemos una información bastante importante para poder analizar. Bien, como siempre, espero que os haya gustado este vídeo y muchísimas gracias por vuestra atención.